En la mañana de hoy vamos a hablar de un texto hermosísimo que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro. Pero antes de leer el texto, quisiera dar una ilustración, poner algo en sus mentes. Normalmente nosotros entendemos que los depósitos bancarios son fiables. Si usted quiere cuidar su platica, pues va y la deposita en un banco. Puede que no gane mucho interés, pero usted sabe o confía que ese dinero allá va a estar totalmente guardado. Y cuando usted lo necesite, va al banco y el banco le devuelve su dinero, la cantidad que usted había reservado allá. Pero resulta que esos depósitos bancarios no son tan seguros como nosotros imaginamos, porque están basados en una montaña de otros depósitos. Está basado en una nube de depósitos que respaldan lo que está allá. Normalmente un banco no tiene en efectivo todo el dinero que aparece en los depósitos. Incluso ha habido situaciones en países donde las personas han perdido sus depósitos bancarios. No quiero alarmarlo, ¿no? No es para que mañana vayan y los que tienen cuenta bancaria vayan y retiren todo su dinero y lo guarden debajo del colchón, no. Pero es para que veamos cómo todo en el mundo es incierto. Hace varios años, unos 40 años, 35 años, por ejemplo, en Argentina sucedió algo terrible, que algunos amigos míos estaban en ese momento en Argentina y me lo contaron. Fue causa de la hiperinflación en Argentina, algo parecido a lo que sucede en Venezuela, que hacía que el dinero que usted tenía hoy, mañana no sirviera para nada. Fácilmente la moneda perdía 1, 2, 3 ceros de un día para el otro. Así que usted hoy tenía, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, mañana usted amanecía con 1.000 pesos, porque le quitaban 3 ceros a la moneda. Pero lo más terrible, la situación más aguda, llegó cuando hicieron el famoso corralito en Argentina. ¿En qué consistió el corralito? En que los bancos cerraron los depósitos, cerraron las puertas y nadie podía retirar los depósitos que tenían en el banco. Nadie. Hubo ciertos avisos, hubo ciertas alertas a que eso iba a suceder. Mucha gente no hizo caso, pensó que su dinero iba a estar mejor en el banco porque allá por lo menos estaba en cierta medida protegido de la inflación. Pero el día llegó, el día en que los bancos cerraron puertas y nadie pudo retirar los depósitos que tenían allá. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Mientras hicieron ese corralito, devaluaron terriblemente la moneda. De manera que personas que antes del corralito tenían allá en el banco, tenían miles de millones de la moneda que existía en Argentina en ese momento, cuando el austral, era el austral, cuando volvieron a abrir los depósitos, ese dinero que tenían había perdido 6 cifras. Ya no servía para nada. Obviamente fue una jugada astuta del gobierno para hacer que la gente perdiera su capital. ¿Qué tan seguro está el dinero en el banco? Uno piensa, está muy seguro. Pero puede suceder algo así el día de mañana, ¿o no? ¿Qué hay seguro en este mundo? ¿Hay algo absolutamente seguro en este mundo que usted pueda decir, no, de eso estoy total y absolutamente confiado? La respuesta, por supuesto, es que en este mundo caído no hay nada seguro. Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8, nos habla de algo que sí es seguro. Nos habla de un depósito que está asegurado, que está resguardado en el banco más seguro del universo y que está protegido por el dueño más poderoso de todos los tiempos. Y quiero que leamos este texto y lo estudiemos bajo el entendimiento de que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, tal y como dice
este pasaje. Así que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay gente que ha perdido mucho. Hay personas que han perdido todo. Cuando Pedro escribía estas palabras, era aproximadamente el año 65 de nuestra era. La iglesia cristiana estaba padeciendo la primera gran persecución bajo el Imperio Romano. Muchos cristianos estaban siendo desterrados, enviados al exilio sin nada. Otros habían sido segregados de sus comunidades y unos más habían sido martirizados. Los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, para esta época se encontraban presos y a las puertas de la muerte por causa de su lealtad a Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Pedro para los expatriados de la dispersión? Tal y como le llama él en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Cuál es el mensaje de Pedro para estos cristianos que ahora están en el destierro? Que seguramente habían perdido todo, posesiones, dinero, comodidad, familias, por causa del evangelio. Repito, ¿cuál es el mensaje de Pedro para estos creyentes que padecían persecución? Pedro escribe con el propósito de alentar a estos sufrientes hermanos a fin de que resistan firmes en la fe, que no dejen de predicar el evangelio a pesar de las persecuciones. Pero si eso fuera todo, es decir, simplemente que Pedro quiere decirles, ánimo, sigan adelante muchachos, no desmayen. Si eso fuera todo, entonces en palabras de Pablo, los cristianos serían los hombres más dignos de conmiseración. Tiene que haber algo más que simplemente acá unas palabras de ánimo, como si de una porra se tratara. Me refiero a que el llamado de Pedro a los creyentes en estos versículos no es al estoicismo, que era conocido en esa época, una filosofía griega que llamaba a los hombres a sufrir por el valor de lo ético, a sufrir por la virtud. No, mis hermanos, de eso no está hablando Pedro acá, porque la mirada del viejo apóstol se está levantando más allá del horizonte. Mira bien lejos. Es decir, la esperanza del cristiano, en las palabras que acabamos de leer, no está en este mundo. Está más allá de este mundo. De esta manera, Pedro invita a los cristianos, sí, a continuar firmes en medio del sufrimiento, pero colocándoles enfrente una gran motivación,
una gloriosa esperanza. Observen lo que Pedro les dice en el capítulo 4, versículos 12 y 13. La misma epístola, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Leo para ustedes, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? ¿Sufrimiento? Claro que sí. Sí los motiva a mantenerse firmes en este mundo, pero lo hace motivándolos con la gloria que vamos a gozar cuando Jesucristo vuelva. Eso es lo distintivamente cristiano. Hay una conexión viva entre el padecimiento y la gloria. Así fue con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Ahí en el contexto inmediato de nuestro texto. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escuchen, hermanos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Notaron el orden? Primero, ¿qué? Los sufrimientos. Pero luego, ¿qué? La gloria. ¡Hay gloria! Eso es lo que Pedro le está diciendo a estos cristianos. El sufrimiento presente no es todo. Hay algo más allá y es la gloria maravillosa. La esperanza que tenemos nosotros, quienes seguimos a Jesucristo. Así fue, repito, con nuestro Señor Jesucristo. En palabras simples, Cristo entró a su gloria de resurrección a través de un recorrido de sufrimiento. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. La propuesta de Satanás a Cristo en la tentación fue alcanzar la gloria sin la cruz. ¿Y ustedes creen que si así fue con Jesucristo nuestro Señor, va a ser diferente con nosotros? Pedro está diciendo, no es diferente. Va a haber sufrimiento. Adelante. No retrocedan. Porque hay una gloria que nos espera. Si Cristo pasó por los sufrimientos, nosotros también. Pero si Cristo entró a su gloria, nosotros también entraremos con Él a esa gloria. Pero, a decir verdad, esto no parece un mensaje muy alentador. Y estoy pensando en los lectores originales de Pedro, ¿no? Los expatriados de la dispersión. Pero sí es un mensaje alentador. ¿Por qué? Para que lo entendamos, debemos percatarnos bien de la conexión que mencioné anteriormente entre el sufrimiento y la gloria. Pero, sobre todas las cosas, bajo la perspectiva de lo que el apóstol Juan llama la primera y la segunda resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. No lo vamos a leer. Pero allá en Apocalipsis 20, 5 y 6, Juan nos habla de dos resurrecciones. Una primera resurrección y una segunda resurrección. Juan nos dice que los que participan de la primera resurrección van a participar también de la segunda resurrección. ¿A qué se refiere Juan? Simple y llanamente se refiere a que los que participan de la resurrección espiritual también vamos a participar de la resurrección física. O sea, la primera resurrección es el nuevo nacimiento, la resurrección espiritual. Y quien ha participado de ese nuevo nacimiento, necesariamente, indefectiblemente, va a participar de la segunda resurrección, o sea, de la resurrección del cuerpo, el día glorioso, cuando seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
La primera resurrección es el fundamento de la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es el resultado inevitable de la primera resurrección. Están absolutamente conectadas la una a la otra. Todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, el día final participará de la resurrección final por el mismo poder. Ese poder que nos hizo nacer de nuevo, que nos dio el nuevo nacimiento, obrará el día final para resucitarnos, para resucitar nuestro cuerpo. La resurrección final será la evidencia última de que aquellos que un día nacieron de nuevo son de Dios, le pertenecen a Él. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Se los leo, hermanos. Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, ¿notan? Primera resurrección. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la segunda resurrección. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que hay entre la primera y la segunda resurrección? ¿Saben qué hay? Esperanza. Esperanza, y esa esperanza es la que nos sostiene. Nos mantiene firmes hasta el final. Otra vez, de acuerdo a las palabras de Pablo, la cruz precede a la gloria, los padecimientos al triunfo, el trabajo fatigoso al descanso eterno, lo mortal precede a lo inmortal, la vergüenza está antes de la gloria. Debemos padecer con Cristo si queremos reinar con Cristo. Como lo dice Pablo en 2 Timoteo 2:12. Nuestro texto, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9, presenta esta conexión gloriosa, comenzando con el anuncio de la esperanza en los versículos 3 al 5 y continuando con la presentación de la tribulación momentánea en los versículos 6 al 9. El propósito de Pedro es animarnos a continuar por encima de los sufrimientos presentes, sabiendo que tenemos una herencia maravillosa en los cielos, que nos está reservada por la poderosa mano de Dios. El mismo poder que ahora nos preserva para que lleguemos seguros a aquel momento glorioso en que Jesucristo será revelado y nosotros con Él. Así que este texto lo podemos dividir en dos secciones. La primera, versículos 3 al 6. Le vamos a dar el título La consumación de la esperanza, la herencia celestial. Y la segunda parte, que no la vamos a tratar hoy, será para otra predicación, no sé cuándo, pero para otra predicación, versículos 6 al 9, que los vamos a llamar el contexto de la esperanza, el peregrinaje celestial. Repito entonces, versículos 3 al 5, la consumación de la esperanza, la herencia celestial. Y versículos 6 al 9, el contexto de la esperanza, el peregrinaje terrenal. Pero entonces coloca primero
la esperanza gloriosa, para luego sí hablar de los padecimientos de la hora. Centrémonos, hermanos, esta mañana en los versículos 3 al 5. Volvamos a leerlos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escuchen esto, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro comienza con la gloria, no con la cruz. Comenzó hablando de la gloria como telón de fondo del sufrimiento del creyente, que va a mencionar en los otros versículos. Y eso es muy adecuado para motivar a sus lectores originales. Recuerdan que las personas a las que Pedro les escribe están siendo perseguidas, han sido expatriados, están en la dispersión, perdieron todo por causa de Cristo. A esas personas que están sufriendo de esa manera, lo mejor es hablarles primero de la esperanza gloriosa del creyente. Y eso precisamente es lo que hace Pedro. Hermanos, todos nosotros tendemos en medio de los padecimientos a ver todo gris, ¿o no? Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, cuando se derrumba todo a nuestro alrededor, nuestra visión se vuelve nublosa, a tal punto que no alcanzamos a ver el futuro. Incluso algunos casi parece que pierden la esperanza, ¿o no? ¿No es así en medio de los padecimientos? Así que hay que empezar hablando de la esperanza, para que los ojos empiecen a ver correctamente, para que disipemos las tinieblas. Pero por otro lado, el anuncio, o mejor, el recuerdo de la esperanza del creyente, el recuerdo de que hay un más allá glorioso, que todo no termina aquí, que cosechamos y luego, que sembramos y luego cosechamos. Ese recuerdo es el mejor aliciente para continuar y permanecer en la fe, ¿o no? Eso es lo que Pedro quiere con sus lectores y también con nosotros. Y es que en realidad el cristiano es el único que tiene razones válidas para asumir la vida con optimismo. Repito, el cristiano es el único que tiene razones válidas, verídicas, para asumir la vida con optimismo. La esperanza cristiana es verdadera, no es una ficción o un artilugio psicológico. La esperanza cristiana no es un simple sentir de que quizá al final todo va a salir bien. Eso es lo que hace el psicólogo y eso es lo que hacen las películas de Hollywood. Decirnos, bueno, dale, de pronto al final todo va a salir bien, de alguna manera. No, de eso no se trata. Eso no es cristiano. Pedro no nos está hablando de eso. Definitivamente no es así y nos lo deja claro en estos versículos que acabamos de leer. La esperanza del creyente es una seguridad absoluta, porque tiene como su autor al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, a quien Él resucitó. Por lo tanto, las características de esta esperanza no tienen comparación alguna en este mundo caído. El creyente marcha seguro, con la frente en alto, no como un estoico, sino como un hijo de Dios que está seguro que su herencia está custodiada en el mejor banco del universo. Y ese banco nunca va a quebrar. Nunca. Así que consideremos 4 verdades que Pedro nos presenta con relación a la esperanza gloriosa de nuestra herencia celestial. 4 verdades
que Pedro nos presenta con relación a la esperanza gloriosa de nuestra herencia celestial. Las enumero y las vamos a mirar brevemente. Primero, con relación a la esperanza gloriosa de nuestra herencia celestial, su bendito autor. Primero, su bendito autor. Segundo, su sólida base. Su sólida base. Tercero, sus increíbles características. Sus increíbles características. Y en cuarto lugar, su absoluta seguridad. Su absoluta seguridad. ¿Qué les parece? ¿Es una esperanza gloriosa? ¿Está segura? ¿Hay riesgo de perderla? ¿Hay posibilidad de que la hiperinflación no la devalúe? ¿Será que es posible que ese banco quiebre o que un día haga un corralito para que perdamos ese depósito que está guardado en el cielo? Aquí hay 4 poderosas razones que nos da Pedro para que nos aseguramos en esa esperanza gloriosa. Primero, su bendito autor. Noten, hermanos, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Pedro nos provee 3 características del autor de esta esperanza. El autor de esta esperanza es Dios. Pero tenemos 3 características de Dios acá. Es Dios bendito. Bendito el Dios, ¿nota? Es Dios bendito. Segundo, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, está colmado de misericordia, según su grande misericordia. O más literalmente, como dice el griego, según sus muchas misericordias. Estas son 3 características increíbles de Dios que nos dicen que esa herencia, esa esperanza para nosotros es segura. Esta esperanza no la inventó el hombre, de hecho no podía haberla inventado. Es imposible que el hombre hable de este tipo de esperanza. La esperanza cristiana es de tal carácter que solo Dios pudo haberla creado, solo Dios pudo haberla concebido, solo Dios nos la puede prometer. Esta esperanza no pertenece a este mundo, proviene del otro mundo, es decir, de la patria celestial. Y esa patria celestial es el único lugar donde hay una bendición completa. O sea, una felicidad inalterable. Es aquel cielo donde solo mora la justicia. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, si hay un lugar de felicidad en el universo, ese lugar es la presencia inmediata de Dios. Por una razón, hermanos. Porque allí está el Dios bendito. La palabra bendito significa feliz, satisfecho, bienaventurado. Y Pedro comienza esta carta a los expatriados diciéndole que Dios es bendito. Y el Dios bendito, el Dios feliz, el Dios satisfecho nos está proveyendo una esperanza que va a colmar nuestra felicidad. El día que estemos allí, no nos vamos a acordar de ni una sola lágrima que hayamos derramado en esta tierra. Allí no entrará nada inmundo. La muerte será desterrada. No habrá enfermedad. Pues es el mundo de Dios. El lugar donde su voluntad se cumple perfectamente. El autor de tan bendita condición no es otro que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo llama bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este Padre bendito tiene un hijo de su complacencia. Este Padre es feliz porque tiene el hijo que provee esa felicidad.
como Dios el Padre dijo de Dios el Hijo, dijo del Dios el Hijo, cuando era bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabe qué le prometió el bendito Padre al Hijo de su complacencia? Le prometió que él vería el fruto de su aflicción. O sea, que a través de su padecimiento en la cruz iba a obtener una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. Una multitud incontable de hombres y mujeres salvados por su sangre y conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Padre Celestial va a dejar sin recompensa a su Hijo amado? No, no. El Salmo dice lo siguiente: el Padre hablándole al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe qué hizo el Padre bendito? Le dio esa herencia a su Hijo amado. Y esa herencia somos todos aquellos que hemos creído, que hemos confiado, que nos hemos arrojado a los brazos de Jesucristo para la salvación. O sea, esta herencia está súper segura, hermanos. La asegura el Padre y la asegura la obra del Hijo. La única manera de que nosotros, quienes hemos creído en Cristo, no lleguemos al cielo es que el Padre no le cumpla la promesa al Hijo de su complacencia. Y si un padre humano hace todo lo posible y lo imposible para darle algo a su Hijo que lo llenó de felicidad, ¿qué podemos pensar del Padre de nuestro Señor Jesucristo? Pero el atributo específico que Pedro señala del bendito Padre es su misericordia. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o según sus muchas misericordias. Y eso es muy apropiado, hermano, muy diciente en consideración de la situación en que se encontraban los lectores de Pedro. ¿A qué me refiero? Los lectores de Pedro se encontraban bajo el fuego de la persecución. Eran expatriados, estaban dispersos. El mundo se les había puesto patas arriba. El mundo estaba de cabeza para ellos. Y en situaciones así, cuando todo marcha contrario a como nosotros esperábamos, es común pensar que el Padre nos ha abandonado, que volteó su rostro, que ya no se agrada de nosotros, que solo nos manifiesta su desagrado y que quizá estamos pagando nuestras iniquidades. Eso es lo que comúnmente pensamos cuando atravesamos por tribulaciones. Por eso necesitamos escuchar de la misericordia de ese Padre. Esa misericordia es su misericordia, o sea, la de Dios. Pero Pedro no queda contento con decir su misericordia, es su mucha misericordia. Es la misericordia sobre la cual Él nos eligió y nos roció con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Pedro dice en el capítulo 1, versículo 2. En el versículo inmediatamente anterior a nuestro texto, mírenlo allá, 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y mire lo que nos obtiene esa elección del Padre. Esa santificación del Espíritu y esa redención del Espíritu del Hijo. ¿Qué nos obtiene? Gracia y paz, o sean multiplicadas. Pero no lo pone en duda, Pedro lo afirma. Es decir, gracias a la misericordia de Dios hemos obtenido la salvación. La salvación no es un asunto de mérito humano. Por lo tanto, la persecución, la tribulación actual, no es Dios ensañándose contra sus hijos. No es eso. No es eso. Es más bien la misericordia de Dios que nos está preparando para obtener
esa bendita herencia. Y esto nos lleva entonces a la segunda verdad que Pedro nos presenta con relación a esta esperanza maravillosa, a esta gloriosa herencia, su sólida base. Continúa diciendo el versículo 3. Leímos hasta acá: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ese es el autor de la esperanza. Ahora noten la base de esa esperanza, de esa herencia, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la sólida base de esa herencia? ¿Cuál es la sólida base de esa experiencia? ¿Sobre qué está parada? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Son cimientos endebles? ¿Son cimientos que se van a caer o son cimientos que pueden permanecer por la eternidad? La base sólida de esa esperanza que tenemos los creyentes es el pago más completo que se haya efectuado en el universo. Es la transacción más segura que quedó sellada para siempre con un rotundo sí del cielo. Me refiero a la muerte de Jesucristo en la cruz como pago por nuestros pecados, que fue aceptada por el Padre. La evidencia histórica e incontrovertible de que el Padre recibió el pago por los pecados dado por el Hijo fue la resurrección. En otras palabras, ¿cómo sabemos usted y yo que el pago que Cristo dio en la cruz satisfizo las demandas de la justicia divina? ¿Cómo sabemos que fue saldado todo, que no quedó nada ya en deuda? ¿Sabe cómo lo sabemos? Cuando vemos a Jesucristo resucitado. Porque el Padre lo resucitó por el poder del Espíritu Santo, dando testimonio con eso de haber aceptado el sacrificio perfecto, completo de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez escuchemos a Pedro, ahí mismo en el capítulo 1, adelantico, versículos 17 al 21. Nos dice lo siguiente, primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Mire lo que se pagó, el depósito que se hizo para asegurarlo, como oro o plata. No es oro y plata, eso es perecedero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Si Cristo resucitó y está en gloria, nosotros resucitaremos y estaremos en gloria. No cabe duda, no cabe duda. Pero además, ese pago seguro ha sido sellado en nuestros corazones también, en nuestros propios corazones. Es decir, esta transacción es tan cierta que tiene un doble sello. Como el sello que pone el banco, depósito asegurado, sello. En los bancos existe el sello húmedo para transacciones en caja y existe el sello seco, con el que se certifica la validez, por ejemplo, un CDT. Es como si Pedro nos estuviera diciendo acá, mire, esta esperanza está sellada con un depósito y ese depósito tiene doble sello. Un sello está en el cielo, es nuestro propio Señor Jesucristo. Él resucitó, ascendió, está sentado a la diestra de Dios, gobierna desde el cielo. Nuestro Cristo sentado a la diestra de Dios es la garantía de nuestra herencia celestial. Él la está cuidando, la tiene garantizada ya.
pero también tiene un sello en la tierra. Un sello en cada uno de nuestros corazones si hemos creído en Jesucristo. Es el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo. Al respecto, Pablo dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Notan? Esta herencia está asegurada por la obra perfecta de Cristo. Garantía de ello es su resurrección, pero también el hecho de que envió su Espíritu a nuestro corazón. Todo aquel que ha puesto su confianza en la obra perfecta de Jesucristo, que ha abrazado con todo su corazón la misericordia divina, entonces ha recibido el Espíritu Santo como garantía de esa herencia celestial. Es decir, el Espíritu Santo es el anticipo de la gloria venidera. Ya Dios nos dio una pruebita, una pruebota, digamos mejor, de la vida eterna. Es el propio Espíritu Santo habitando en nosotros. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros es la porción del cielo que está en nuestro corazón. El Espíritu trae a nuestra realidad terrenal la degustación de las verdades celestiales y eternas. ¿Cómo hace eso el Espíritu glorioso? En palabras de Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, es decir, el nuevo nacimiento. Cuando creímos en Cristo, experimentamos ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, es algo sobrenatural. No es de este mundo. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo por su Espíritu Santo, nos está haciendo partícipes del mundo venidero, de realidades que no son naturales. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Ahora hacemos parte de la nueva creación. Una nueva creación que está en gestación, pero que el día final va a ser plenamente manifestada. Inevitablemente, quien participa de la primera resurrección, o sea, el nuevo nacimiento, participará también de la segunda resurrección, de la resurrección del cuerpo. Quien haya resucitado espiritualmente, también experimentará la resurrección corporal. Esa es nuestra bendita esperanza. ¿Has nacido de nuevo? ¿Ya el Espíritu te ha dado el nuevo nacimiento? ¿Has creído en Cristo? ¿Te has entregado a Cristo como único Salvador, como Señor? El que no participa del nuevo nacimiento no participará de la resurrección final. Más bien, participará de la muerte eterna. La pregunta importante en este punto es si tú has participado de ese nuevo nacimiento. Y si no lo has hecho, ya escuchaste lo que nos enseña la propia palabra. Es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, esta esperanza gloriosa de nuestra herencia celestial tiene un bendito autor, tiene una sólida base. En tercer lugar, tiene unas increíbles características. Consideremos esas increíbles características que Pedro nos presenta en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora Pedro pasa a enumerar las características propias de esa herencia celestial que nos espera. Cualquiera que considere seriamente esa descripción, seguramente menospreciará las baratijas de este mundo. ¿Leyeron las características?
Si esa es la herencia celestial, ¿qué valor tiene el mundo frente a eso? Lo que nos ofrece el mundo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo. La primera característica que Pedro nos da es incorruptible. Quiere decir que no está sujeta a corrupción. Esta incorruptibilidad es una característica inherente a la herencia que comenzó desde el mismo momento en que fuimos regenerados. Como dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, mire, hablando del nuevo nacimiento, dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Implantó en nosotros una simiente incorruptible, la simiente de Dios. Y esa naturaleza no puede ser corrompida por este mundo putrefacto. Ni siquiera puede ser corrompida por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Un día heredaremos la incorrupción que es propia de Dios. Es decir, nuestro propio ser no estará sujeto a corrupción, pero también tendremos una herencia que nunca se pudrirá. Dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí mismo en 1 Corintios, ahora capítulo 15, versículo 52, continúa diciendo Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió contra hacer tesoros que perecen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué tesoros quieres? ¿Qué tipo de herencia quieres? ¿Una corruptible o una incorruptible? Pero en segundo lugar, Pedro nos dice que esa herencia es incontaminada, o mejor, inmaculada. La palabra griega es inmaculada. Significa no contaminada, sin mancha. Según Hebreos 7:26, nuestro sacerdote Jesucristo es sin mancha, apartado de los pecadores, es decir, con una pureza moral absoluta. Así que su morada, donde él habita, no podría ser diferente. Por eso Apocalipsis dice lo siguiente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Notan, allá no hay pecado, allá no hay nada manchado, allá no hay ninguna cosa. Quiere decir que nosotros participaremos de la misma pureza que caracteriza a nuestro Salvador. Esta pureza ya es nuestra en virtud del nuevo nacimiento, pero en aquel glorioso día experimentaremos una purificación total de cuerpo y alma, llegando de esa forma a ser aptos para esa morada celestial, donde nada impuro entrará. Y la tercera característica que Pedro nos da para esta herencia es inmarcesible. Y esta es la palabra que más me gusta, no porque está en el himno nacional, sino por su significado tan precioso. Inmarcesible significa imperecedera, no sujeta a ser marchitada. Por lo tanto, esa herencia es inmarchitable. Las flores se marchitan,
La gloria del hombre se marchita como la flor, pero esta herencia es imperecedera. Esta palabra griega, amarantos, proviene de una que señala lo perecedero, lo no duradero, como lo es la gloria de los hombres. Todo en este mundo es perecedero, todo, hermanos. Y Pedro utiliza un término similar en el capítulo 5, versículo 4. Leámoslo, búsquelo por favor en su Biblia, primera de Pedro 5, 4. Mira lo que dice Pedro allá, primera de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué promesa tan increíble, ¿no? En síntesis, la herencia, dice Pedro, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero está reservada en el cielo. ¿Notan? Está depositada en el cielo, está en la caja fuerte del cielo. Una caja fuerte que no puede ser violentada. La herencia que Dios ha reservado para su pueblo es eterna. En síntesis, eso es lo que significa. Es una herencia eterna. Nada en este mundo se le parece. Es interesante notar que Pedro utiliza acá 3 adjetivos negativos. ¿Me explico? ¿Notaron? Dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Las 3 empiezan con un in. En la traducción. Ese in significa no. O sea, para que entendamos las cosas celestiales, Pedro nos habla de forma negativa. No corruptible, no manchada, no perecedera. Nada en este mundo se le parece. Porque todo en este mundo es corruptible y corrupto, está manchado por el pecado, todo es perecedero, nada dura para siempre. En este mundo todo es así. En contraste, en la Nueva Jerusalén, nada estará sujeto a corrupción, comenzando por nosotros mismos. El pecado será erradicado y sus realidades son eternas como nuestro Dios es eterno. No tendremos ninguna especie de inseguridad. Allá no habrá sensación de que quizá es un sueño y algún día despertaremos y ya no será. Así no pasará en el cielo. Esto es seguro, hermanos. Por eso, en cuarto y último lugar, Pedro nos habla de la absoluta seguridad de esa esperanza, de esa herencia celestial. Observen el versículo 5. Que sois guardados, vosotros, o mejor, nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa herencia tiene un bendito autor, la asegura ese autor. Esa herencia tiene una sólida base, la muerte y resurrección de Cristo. Esa herencia tiene unas increíbles características. Por lo tanto, esa herencia es absolutamente segura. Y tal vez haya una pregunta en su mente. ¿Cómo todo esto puede ser seguro si yo mismo soy tan débil e inestable? Sí, entiendo, es segura, pero ¿será que yo sí llego? ¿Será que sí voy a poder? O sea, es como tener un tío rico, pero si yo no tengo cómo ir a cobrar, ¿qué hago? Una cosa es que esa herencia esté segura y otra es que yo tenga la capacidad de reclamarla. Otra pregunta que puede estar punzándonos es la siguiente. ¿Es posible que yo llegue a obtener esa maravillosa herencia? Yo, pecador, débil, frágil, inconstante. Ustedes se pueden imaginar la sensación que estas palabras produjeron en los lectores originales de Pedro. Aquellos desterrados, menospreciados, insignificantes cristianos que eran perseguidos, masacrados, martirizados.
y burlados por los poderosos romanos. ¿Cómo se sentían esos cristianos? Como nada. Como insectos que debían ser aplastados. El gran Nerón, desde su pomposo palacio en Roma, ordenó la persecución de ese insignificante grupo de intrascendentes cristianos con el único propósito de erradicarlos del mundo. ¿Saben? Nerón tenía razón. En algo tenía razón Nerón. Estos preciosos cristianos no son de este mundo. El mundo no es digno de ellos. No pertenecían aquí, ni este mundo les pertenecía. Pero Nerón estaba equivocado en otra cosa. Él no era quien los iba a sacar del mundo. Esa competencia solo le pertenece al dueño del universo. En el plan perfecto de nuestro bendito y misericordioso Padre, aún hay un largo peregrinaje de su pueblo sobre este mundo caído. Su pueblo todavía no está completo. Y la herencia no puede ser recibida hasta que todos y cada uno de sus hijos hayan llegado al hogar. Mire lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro lo aplica particularmente a las mujeres cristianas en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Les dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Notan el punto de Pedro? Necesitamos aún peregrinar por este mundo para que nuestra luz brille en la oscuridad y el pueblo de Dios se complete. Predicar el evangelio por palabra y por hechos, para que otros vengan a la luz y sean rescatados de las tinieblas, y así la recompensa del Padre al Hijo esté completa. No falte ni uno. Es decir, debemos alumbrar en el mundo con el evangelio para que así el pueblo de Dios se complete. El clamor de las almas bajo el altar también debe ser nuestro sentir. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo puede ser posible todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo se va a completar ese plan perfecto de Dios en su vida y en mi vida? Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Pedro dice confiadamente: por el poder de Dios, sois protegidos mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Estos son palabras de completa seguridad, ¿o no? O sea, no son sus fuerzas ni las mías, es el poder de Dios. Mire lo que hay acá. El poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, el mismo poder que nos hizo nacer de nuevo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, protegidos o guardados
Esa palabra griega significa custodiados. O sea, estamos siendo custodiados por el poder de Dios. Mientras peregrinamos en esta tierra, Dios mismo nos está custodiando. Nos está guardando. Nos da un instrumento para llegar al final mediante la fe. Y la fe no es nuestra, es don de Dios. Y si nos lo dio, no nos lo va a quitar. Hay un propósito inalterable. Ese propósito Dios dice que se va a cumplir. No dice para que sea posible que esto pase, dice para ser revelada. Vamos a ser revelados con Jesucristo cuando Él aparezca en los cielos. Y termina diciendo el texto en el tiempo postrero. Allí estaremos seguramente. Allí estaremos seguramente. Dios, entonces, hermanos, es el autor de esta bendita esperanza. Nosotros los receptores. La fe es el medio. El fin es la gloria celestial. Y el momento es el tiempo postrero. O sea, cuando Jesucristo sea revelado en su segunda venida gloriosa. Y entonces Pedro puede decir lo siguiente. Y esto será material de otra predicación. En lo cual, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora sí entendemos, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Obteniendo, seguramente obteniendo, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y amén.